sentar aquí porque tengo unos papeles aquí y necesito gafas. Entonces, pues la única manera de poderlo hacer es de esa manera. Y luego decirle a Pepe, que yo consideraba a Pepe mi amigo, pero me da unos deseos que son como para... me está deseando cosas que no son para amigos, sino lo sigo considerando un amigo, pero que en fin, prefiero que los deseos sean más amables, ¿no? Bueno, nosotros desde la plataforma Canarias Territorio Sostenible, lo que estamos planteando es que, bueno, primero una cuestión de lenguaje, taller de megayates. No sé por qué esa necesidad de precisar que son megayates, ¿no? Que son yates de más de 30 metros de largo, ¿no? Parece ser que si el taller es de yates grandes y de yates de lujo, pues tiene menos impacto que si es de yates pequeños, o es de barcos pesqueros, o es de otro tipo de barcos, ¿no? Parece que están jugando con el lenguaje, en el sentido de relacionar lujo con ese taller, que en realidad lo que es un astillero, como cualquier otro, y que eso de alguna forma disimula el efecto posible de ese taller, ¿no? Entonces, es una reflexión a hacer, porque no insisten en la palabra megayates por casualidad, sino insisten precisamente para que pensemos, el dueño del megayate no va a pasar por el taller. Es el chofer, digamos, del barco el que lo lleva y lo arregla si se puede. Y luego, no sé si han visto en algún artículo de alguna periodista en la provincia, que decía que poco menos que el taller hacía menos impacto que un hospital. O sea, no tenía ni impacto, ni ruido, ni polvo. O sea, que al final no tenía ningún tipo de afectación a la comunidad, ¿no? O sea, que hay como un intento de, voy a usar la palabra que se usa mucho ahora, de blanquear un taller, que en definitiva los talleres, lo que han hecho a lo largo de estos últimos años es sacar los talleres de las zonas residenciales y ponerlos en las zonas industriales. Lo que no se entiende es cómo ahora pretenden meter en plena centro de la ciudad un taller de megayates o de lo que sea, pero un taller. Luego, a mí sí que antes de iniciar, ver un poco el contexto en el que se está desarrollando esta situación. Ya lo decía Guillermo, decía, se empiezan a hacer una serie de acciones en esa zona, en la zona del llamado istmo. El primero fue el centro comercial. Un centro comercial que al final resulta que no termina de tener la actividad que ellos planteaban y que se vende, ahora mismo está en manos del Banco de Bilbao porque, digamos, recuperó la hipoteca, en fin. Un taller es un centro comercial que no tiene la actividad que ellos creían tener. Un acuario, han hecho la pasarela, el taller de megayates, un hotel nuevo, y además ya se habla de la depresión de la avenida marítima. Ya se está empezando a hablar de que la avenida marítima, la única salida que tiene es enterrarla y dejar por encima todo un espacio, en fin, es todo un espacio enorme en el que se puede hacer cualquier cosa. Y por otro lado, en ese mismo contexto tenemos La Isleta, un barrio antiguo, un barrio en que las casas, grandes casas, bonitas casas, empiezan a deteriorarse de una manera importante. Hay partes de La Isleta que se deterioran de manera importante. Además hay un par de elementos estructurales de La Isleta, que era el Canarias 50, que era una antigua un antiguo cuartelamiento que está cerca que está en La Isleta y que se supone que los militares van a dejar. Después, una enorme nave
que es Raxa, no sé si se acuerdan de una refinería, bueno, una refinería no era realmente un almacén de aceites y refinería también de aceites que había en esa zona, que también es un espacio enorme que queda ahí libre y que bueno, que no se sabe qué se va a hacer con él, ¿no? Y se empieza a producir un proceso de gentrificación de la gente de la isleta. Empieza la gente de la isleta a ir poco a poco dejando el barrio y se inicia un proceso de entrada en el barrio de personas, especialmente de italianos en este caso, que empiezan a comprar toda una serie de edificios en la zona. O sea, ese es un poco el contexto en el que nos estamos planteando el tema. Y nosotros creemos, el problema parece que se quiere plantear como un problema de un grupo de vecinos de la isleta, los que están con el foro de la isleta, y que es un problema de legalidad. Es decir, si se puede legalmente, si se puede dar permiso o no se puede dar permiso a este taller de megayate. Pero nosotros creemos que el problema no es el taller de megayate, sino que el taller de megayate es un elemento más de todo un proceso de colonización de ese espacio. Un proceso que empieza primero con el centro comercial, sigue con el acuario, bueno, el Guama ya fue antes, ¿no? La reserva del espacio para el hotel, el taller de megayate. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? En un espacio en el que ya las actividades portuarias no se hacen, ya no hay actividad portuaria, realmente la actividad portuaria se está desplazando más hacia el interior del muelle, hacia los muelles nuevos estos que tienen, que son enormes y que tienen un espacio enorme, ¿no? Entonces, ese espacio que se queda ahí es un espacio que de alguna forma debería ser el espacio de generar la relación entre el puerto y la ciudad, de cómo compatibilizamos o de cómo unimos el puerto con la ciudad. No solo ese espacio, también el arsenal tendría que entrar en ese elemento, digamos, urbanístico de relación puerto-ciudad. Y esto es lo que nosotros creemos que nos estamos jugando. ¿Cuál es el futuro urbanístico de Las Palmas en esa integración de ese espacio del puerto, que ya no funciona como puerto, sino que ya funciona como un centro urbano, y la ciudad? Y es este el elemento, digamos, en disputa en este momento. Esto no pasa solo en Las Palmas, ¿no? Esto ha pasado en muchas ciudades del mundo y también en ciudades españolas. Por ejemplo, en Rotterdam. En Rotterdam el conflicto era con un espacio natural protegido que estaba cerca del muelle, donde vivían una serie de aves y tenían que compatibilizar, digamos, el uso del puerto con ese espacio natural protegido. Pero también en Génova y también en Montevideo. O sea, es decir, hay muchos lugares del mundo donde se han producido este mismo tipo de problemas. Y en España, en La Coruña, en Gijón, en Málaga, hay diferentes lugares de este país donde este problema se ha producido. Entonces, ¿cuál es la diferencia que está pasando en Las Palmas con respecto a otros lugares? Que en esos otros espacios hubo un tiempo de debate público sobre qué hacer en la relación puerto-ciudad. Cómo integrar el puerto y la ciudad en ese espacio que ya dejaba de ser un espacio de actividad portuaria. Entonces hubo todo un debate de participación ciudadana, y lo que se decía en casi todos los lugares era que era un terreno público y que debería seguir siendo público, y que el espacio debería ser especialmente para uso de la ciudadanía de las diferentes ciudades. Por eso en casi todas se ha generado una avenida marítima, en casi todas se ha generado una avenida marítima en el terreno, y además se han desarrollado actividades de ocio y de tiempo libre, incluso en algunos casos de estudios universitarios,
o de otro tipo de actividades. De manera que el espacio público se plantea que el uso debe ser público. ¿Y qué es lo que nos está pasando en el Istmo? Además, sin ningún tipo de planificación, porque no hay, la Gran Marina era lo que decía Guillermo, pero era una planificación, estaba planificado. Aquí no, aquí se van construyendo, se van metiendo elementos sin ningún tipo de planificación. Se metió el centro comercial, después el acuario, ahora el taller, y ahí no hay ningún elemento que le dé una visión global al Istmo, sino simplemente se van introduciendo. ¿Por qué? Porque es la autoridad portuaria la que decide y no el ayuntamiento. Y no está obligada a hacer un proceso de planificación urbanística como está obligada a hacer el ayuntamiento. Entonces, ¿qué es desde nuestro punto de vista lo que está pasando? Que se está apropiando ese terreno público para uso privado. De manera que el taller de Megayates igual no llega a funcionar nunca. Pero lo importante es ocupar ese volumen. Imagínense ese volumen para un hotel. Si ocupas el volumen, no solo el suelo, sino la altura, de manera que ya cualquier protesta de los vecinos en función de la vista al mar o lo que sea, ya se... Entonces, lo que se está produciendo en el puerto es una especie de no planificación, pero que es una planificación en el fondo, de apropiación poquito a poquito del espacio, que es un espacio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este es para nosotros el gran problema que se está planteando y que deberíamos... ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, si lo que estamos hablando es de un problema de la relación puerto-ciudad, que esa relación sea una relación urbana y no industria ciudad, ¿no? Industria urbanización, sino que sea una relación de espacio urbano que se introduce en el muelle, en esa parte del muelle que ya ha dejado de ser de tener actividad portuaria. Si es eso lo que se está produciendo, hagamos una planificación. Planifiquemos entre todos qué queremos con ese espacio de la ciudad. Y por lo tanto, no es un problema exclusivo del grupo de gente inquieta de la isleta que tiene esas inquietudes y tal, sino es un problema estructural de la ciudad. De lo que estamos hablando es de un problema de qué fachada queremos para la ciudad. Pero no solo de qué fachada queremos para la ciudad, sino también de quién va a ser, digamos, el propietario del uso de ese espacio. Si es un espacio que ahora mismo es un espacio público, es un espacio para la gente, es un espacio que poco a poco se van a ir apropiando determinados empresarios o determinados poderes fácticos y finalmente terminarán haciendo de aquello un espacio privado para los intereses privados. Este es el debate. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución no es o la discusión no está en que si tiene legitimidad legal para hacer un taller o no hacer un taller de Megayates allí en la autoridad portuaria. Ese no es el problema. El problema es qué ciudad queremos y quién dice qué ciudad queremos. ¿Lo dice una persona sola o un grupo de personas, la autoridad portuaria? ¿O es un elemento que tiene que estar discutido y debatido por todos los ciudadanos? Es necesario un elemento de participación ciudadana que entre todos definamos qué queremos hacer con ese espacio, que además es fundamental no solo para la isleta, sino para toda la ciudad. Imagínense ustedes si nos venimos un poquito más acá y empezamos a hablar del Arsenal, las apetencias que hay
pues, de determinado centro comercial por incorporarse a esa zona. O sea, imagínense que nos estamos discutiendo la parte, digamos, la milla de oro de Las Palmas, y las estamos discutiendo en función de para quién quién va a hacer el uso de ese espacio. Y este es la reflexión que nosotros hacemos desde la plataforma Canarias Territorio Sostenible. Salgamos de ese regate corto de pensar que es un tema, de que la gente de la isleta está enfadada porque le van a poner un taller allí, y abramos la mirada y planteemos un debate sobre la relación puerto-ciudad como se ha hecho en el resto de las ciudades de España y del mundo, y definamos ahí cuál es la otra cara de la ciudad que queremos hacer. Y además que nosotros apostamos evidentemente por un uso público de ese espacio, que es público entre otras cosas, ¿no? Y un poco esta era la reflexión que nosotros queríamos hacer así sucintamente. Ahora unos minutillos de hacer preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque tanto Antonio como Guillermo han dejado en el aire un montón de interrogantes muy fuertes. Por ejemplo, la ciudadanía, o sea, el pueblo de Las Palmas, la ciudadanía canaria está perdiendo un espacio precioso para el futuro. Lo digo si ustedes quieren preguntar alguna cosa acerca de esto. A ver, Lolita. Yo quería preguntar si eso que van a instalar pues favorecerá la creación de empleo de alguna manera, pero si ahí no se va a ubicar, si hay otra alternativa de ubicarla en otro sitio donde el impacto sería menor. Está claro, en el puerto hay un montón de espacio para astilleros. O sea, un astillero debería colocarse al lado de otro astillero, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, el espacio propio de la zona de talleres. Es como una zona industrial, que los talleres nos ponemos siempre en la zona industrial. El puerto de Las Palmas tiene espacio para ocupar este taller en zonas más interiores, cerca de Asticán, por ejemplo, cerca de otros espacios de astilleros. Aquí en el puerto de Las Palmas hay una importante actividad como astillero, y estamos hablando de un astillero. O sea, yo creo que eso sería A ver, otra pregunta por allí. Esta información que usted nos está dando a nosotros se pudiera manejar por algún medio de difusión para que llegue a la población y ella también tenga la oportunidad de ver la situación que puede causar ese astillero. Este es el gran problema que tenemos todas las personas que de alguna forma tenemos una opinión distinta a los que controlan los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación son muy difíciles, o sea, muy poco permeables, y de alguna forma responden con mucha más facilidad a determinados intereses que a otros. Nosotros lo intentamos, y es verdad que este debate sobre el taller de megayates es un debate que está en los medios, que está especialmente en los medios escritos, ¿no? Pero que está ahí. Intentamos, pero evidentemente las herramientas que tenemos no son muy potentes con respecto a otros. Digo yo, y si pudieran ustedes hacer como un documento dentro de sus posibilidades, sin atacar ninguna otra cosa, sino planteando la necesidad de no poner ese taller ahí, por problemas de salud, por problemas ambientales, por problemas de la población, no llegando a la situación de la belleza ni del poder de que es zona pública nuestra, ni nada de eso, sino al tema que toque a la población y hacer como una propaganda
como lo hacen los testigos que Bueno, vamos a ver si... No, ya sí. que no podemos usar la comunicación ya a nivel, hacerla como ellos no se paran por todos los parques, a dar y tocan puertas. Bueno, pues lo hacemos nosotros. Hacemos un llamamiento. Pero que la población no sepa, que llegue la población, que es la masa que puede hablar, la masa que puede unir y evocar, llamar. Nosotros hacemos un llamamiento a todos los testigos de la salud que se quieran incorporar. Hay un documento elaborado por los compañeros del Foro de la Isleta sobre cuáles son, bueno, y el informe es, que es el informe de salud ese que se ha planteado, donde se plantea en principio solo desde ese enfoque, porque lo puedes ver desde muchos enfoques el problema, lo puedes ver desde ese enfoque, lo puedes ver desde el problema que tiene que ver con la afectación al patrimonio histórico, con el tema del Castillo de la Luz, lo puedes ver de la afectación al patrimonio de todos, que es que se apropian de un patrimonio que es de todos, en fin, desde la afectación urbanística. Hay miles de maneras de verlo, pero viéndolo desde el punto de vista de la salud, lo han planteado la gente del Foro de la Isleta. Lo que sí que necesitamos es los testigos de la salud para ayudarnos a difundir ese testimonio. De todas maneras, este es un acto que queremos aprovechar para dar a conocer este tipo de historias. Tengan en cuenta que el Foro por la Isleta ahora mismo son 36 asociaciones diferentes, cada una con un interés diferente. Por ejemplo, quien ha aportado todo el tema del impacto visual sobre el Castillo de la Luz ha sido Canarias Renace, que es otra asociación que se ha metido por esa vía. Dice, oye, vamos a ver, que tenemos un patrimonio ahí que otras ciudades lo cuidan y lo tal, y ustedes van a meter aquí en beneficio de las 4 empresas de siempre un mamotreto que nos van a quitar este tipo de historias. Ellos trabajan por esa línea. Nosotros hemos decidido trabajar por el tema de la salud y el impacto ambiental, pero hay un montón de intereses y esas 36 asociaciones ojalá nos convirtamos en 80, en 120, en 240. Y luego el tema de los testigos de Jehová, que vamos a hacerlo desde aquí, en nuestro pequeño entorno, ir comentando este tipo de historias. Y mañana cuando leamos en la provincia, en el Canarias 7, en la televisión, que sale algo sobre el taller de Megallarte, sobre la plataforma Canarias Territorio Sostenible, sobre los incendios, sobre la elección, sobre las votaciones, sobre todo ese tipo de historias, no nos quedemos con el titular, sino leamos la noticia y comentémosla con la gente que tenemos alrededor, con ese arito de cebolla que todos tenemos alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos. Quiero decir que el escrito está presentado en el ayuntamiento, nos costó horrores acceder al despacho del concejal de urbanismo, que entendíamos que era el responsable de esta historia, y no nos atendió. Tuvimos que presentarlo por registro. ¿Vale? Después hay gente en los periódicos que al principio atacaban al Foro por la Isleta por lo que decía Antonio, que éramos un grupo de iluminados, un grupo de ilusos, un grupo de tal. Dice, no, ahora están escribiendo y vienen y preguntan, y entonces yo estoy preguntando a ver cuánto va a durar este hombre en el Canarias 7, pero están escribiendo cosas con sentido común, cosas para todos, no para 4. Eso es un poco la idea. Y ojalá de aquí salgan el interés de decir, oye, pues he escuchado el Foro por la Isleta y seguir un poco de... No, ahora yo se lo voy a decir a todos los que me crían a lomas, porque aunque nos afecta a nosotros, también afecta a los animales. Sí. Y entonces los que crían palomas, que tienen sus palomitas volando, le voy a decir, se les va a morir. Le voy a decir... ¿Cómo se está Le voy a comentar una cosita que no viene a cuento con esto, pero que sí nos afecta a todos. Ustedes han oído por ahí que van a instalar la tecnología 5G, ¿no? Pues en Holanda el año pasado hicieron una prueba con una de las antenas y decidieron no instalarlo porque la caída de gorriones era brutal y eso está contrastado por salud. Pepe. No, quedan 2 palabras, lo digo por el tiempo, que podemos estar en debate aquí, el debate es interesantísimo, ¿no? Aquí hay muchas cosas que preguntar, pero bueno, vamos un poco... No, pero
primero Pepe. Pero Sí. No se peleen, hay palabras más. Bueno, me ha parecido muy interesante desde la perspectiva histórica verlo, qué bonito, ¿no? Cómo estamos hablando de lo nuestro, ¿vale? De lo nuestro. Y me ha parecido muy interesante y me ha aclarado cosas, ¿no? Lo que he escuchado y lo que dice aquí la compañera, ¿no? Un problema no es un problema mientras no entra en la agenda política. Está entrando, básicamente me ha dado la sensación, por lo que cuentan, por el tema de salud pública, ¿no? Que es verdad, porque desde luego no vamos a incidir en lo que puede significar, y desde luego a mí me ha ayudado mucho el decir que 24 metros, que son edificios, ¿cuántos pisos? 8 pisos. Claro, es como una estrategia de ir, y como estás diciendo, entonces digo yo, vamos a ver, lo que puede servir ahora mismo, lo que se está planteando aquí, y como está el expediente, hay que parar el golpe, pararlo y ganar tiempo. Y ganar tiempo para colocarlo, para soñar, para disparatar lo que se empezó a hacer por la Marina. Me acuerdo que fue un debate y vinieron un concurso y tal. Yo creo que habría que hacer algo así, pero desde la mirada ciudadana, lo que está planteando, pero intentar traer ese debate, yo no sé si lo tiene que hacer la universidad, si es el lobby, pero hay que hacer algo para intentar colocar cómo puede esa mirada alternativa a lo que se nos está viniendo encima, porque como se coloque la primera piedra y la tercera y la quinta, dentro de 10 años tendremos ahí 3 hoteles y tendremos todo demás. Entonces, esa me ha parecido súper interesante, esa amenaza que han dejado ustedes muy claro. Pero creo que el enemigo, digamos, las fuerzas que están en contra de esto son muy poderosas. Y esto que ustedes dicen, las palomas y tal, está estupendo, porque la verdad está muy bien. Sí. Pero tenemos que intentar, hay que ir más arriba, si podemos. ¿Cómo? Pues no sé si es la universidad, ¿entiendes? Si es buscar, digamos, invitar aquí a alguien de Holanda, a alguien de Rotterdam, ¿sabes? Porque, bueno, ahí en el sureste han tenido han trabajado muy bien todo el tema de lo que han estado haciendo en estos años, ¿no? Y es colocarlo en la agenda y colocarlo en la discusión. Y mientras tanto, trabajar desde el punto de vista, evidentemente, administrativo, legal, que se pueda parar, un recurso, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, no entendí muy bien el valor que tiene este informe de salud pública que se hizo, que sería una pregunta, ¿no? ¿Qué valor tiene ese tema? Porque parece que haría falta una petición oficial, por oficio, no lo sé, pero desde luego está claro, el impacto militar y lo otro, pero es para ganar golpes, pero estratégicamente ir más arriba, abrir el debate, esta discusión, pero abrirlo arriba. Y por supuesto con los partidos políticos. Esperamos que hable el compañero. Deja que hable el otro y así respondemos a los dos a la vez. Lo digo por el tiempo. A ver, Sí. Humberto. No, yo creo que me ha parecido todas las aportaciones interesantísimas. Una cosa que me llamó la atención de la exposición, que es donde yo creo que podría estar, aparte de todos los intereses que hay ahí metidos, que son impresionantes, no sabemos cómo se mueve todo el cotarro ese, pero esa disyuntiva entre que esté la autoridad portuaria y esté el ayuntamiento, que no tengamos un frente claro, porque siempre la autoridad portuaria parece que se mueve en otro ámbito donde parece que no tiene enemigo, que todo está muy bien hecho, que todo está precioso, que el muelle funciona muy bien, que todo, tenemos ahora otra vez a Ibarra de presidente y parece que hay una labor impresionante y por ahí se nos va colando el tema y cuando nos demos cuenta está ya el megayate y está el edificio. Y yo lo que creo es que en qué medida ese foro, que está diciendo Guillermo que tiene asociaciones, porque es verdad que en la iglesia hay un movimiento tremendo de asociaciones y hay unas inquietudes, además la iglesia siempre ha sido solidaria y ha sido participativa y reivindicativa, y yo no sé cuándo estéis preparando para echar a la gente a la calle, como se hizo con el Muelle de Agaete. Entonces empezaron las movilizaciones y se paró el Muelle de Agaete. Entonces, ¿cuándo tienen pensado a lo mejor el foro movilizar a la población y sacar a la gente a la calle antes de que esto continúe? Me he dado con esa duda. No sé cómo está eso. El Sun Tzu, que es el libro de la estrategia china, dice que no digas tus planes al enemigo. No, estamos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una desafección total y absoluta de la gente nueva
a lo que hay. Si nos vamos a los años 70, se tiraban ruedas encendidas por ahí para abajo, y eran los portuarios los que movilizaron ese tema. Hoy tenemos un gran problema a la hora de explicar lo que estamos haciendo y de atraer gente a estos movimientos, pero tiempo al tiempo. Ahora mismo estamos trabajando la línea de lo que dice Pepe, y lo que estamos trabajando es a partir de una cosa. 2003, Las Palmas se incorpora, bueno, se crea la ley de grandes ciudades, y Las Palmas se incorpora en el 2004. A partir de ahí le obliga a hacer esa ley una reestructuración de los espacios, y nos han dado cinco distritos. Estamos intentando trabajar en los 5 distritos, y estas asociaciones no son solamente de la isleta. Hay una plataforma por el tema del ruido, le llamamos la plataforma del ruido. Yo pensaba que iba a estar aquí la presidenta hoy, pero no habrá podido venir, y ha obligado al Ayuntamiento de Las Palmas a ejecutar un plano de ruido en función de las actividades que hay, con lo cual es otra herramienta que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Lo que comento esto de las grandes ciudades es que a las grandes ciudades se les exigen 2 cosas. Un eje que es la transparencia, que brilla por su ausencia en el Ayuntamiento de Las Palmas y también en el Cabildo, y por supuesto en la autoridad portuaria, que depende del Estado. La autoridad portuaria no depende del gobierno autónomo, ni depende del Ayuntamiento ni del Cabildo, depende del Estado. ¿Vale? Entonces es como una especie de... Sí, pero los presidentes lo nombran cada año. Sí, pero ya entraríamos en detalle. Y después el otro eje es el de la participación de la ciudadanía, que hay una ley que se llama la Ley 5/2010 de participación, de fomento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y por lo visto está en un cajón desde el 2010 llena de polvo y no la han puesto en ejecución. Tenemos derecho los ciudadanos de Las Palmas a 2 cosas: transparencia de nuestras instituciones, y segundo, a participar de forma activa en los consejos sectoriales. Ahora mismo hemos creado el consejo de edad, el consejo de la tercera edad, por llamarlo de alguna manera, y estamos intentando que se cree el consejo de juventud, el consejo de salud también, que están obligados los ayuntamientos que se acogen a esta ley a poner en marcha, y nos las están vendiendo. No lo quiero decir. Dos cositas nada más y cerramos. Espera que queda una cosa allí, pero vale. Es un apunte muy breve. Lo primero, agradecer el esfuerzo que hacen, yo como ciudadano, el esfuerzo que hacen por conservar y mejorar el patrimonio de todos, que es donde estamos, vivimos y residimos. Yo le agradezco todo ese esfuerzo, evidentemente, y le apoyo, personalmente, pues me uno a todo el interés. Pero me parece muy buena la estrategia de hacer hincapié en lo del informe de la salud. Es una cuestión que se puede utilizar también. Recientemente ha salido un informe sobre la evaluación de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Y gracias a la bendición de nuestra situación meteorológica, climática, etcétera, que todos conocemos, Las Palmas de Gran Canaria, de todas las ciudades importantes, es la más limpia de todas desde el punto de vista de la contaminación. Eso es patrimonio también, sobre el informe de la salud, que tiene esa orientación y hace hincapié en que ese patrimonio también hay que cuidar, aparte de la salud, porque la contaminación y la salud están íntimamente relacionadas. Pues si tenemos esa suerte de vivir en un sitio que desde el punto de vista de la contaminación atmosférica es de la que menos impacto recibe, cuidemos eso, evidentemente. Yo creo que eso es otra herramienta que se podría, porque también el patrimonio, evidentemente. Sí, no, simplemente hay que decir que lo primero que tendríamos que plantear es que el ayuntamiento se tomara en serio el tema del futuro urbanístico de esa zona, ¿no? De manera que no dejara en manos exclusivas de la autoridad portuaria un espacio que es vital para la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los elementos es que se plantee que ese es un espacio a planificar, es un espacio a planificar con la participación ciudadana, y por lo tanto que todo el mundo tiene derecho a decidir, o por lo menos intervenir
en la planificación de ese espacio. De manera que ahí es donde se puede controlar esa especie de franquicia que tiene ahora la autoridad portuaria, que decide lo que quiere. Y luego, con respecto al tema o sea, ahora ¿en qué proceso estamos? Pues ir intentando hacer que este problema se vea no como un problema específico de un grupo concreto de ciudadanos de un barrio determinado, sino que se vea como un problema, yo creo que de la ciudad y de la isla incluso, ¿no? Que de manera que vayamos haciendo conscientes a la gente de la ciudad de Las Palmas de qué nos estamos jugando, y de esa manera podamos ir ampliando la base de la protesta, digamos, o de la base que en realidad no es una protesta, es simplemente un planteamiento de decir, oiga, vamos a ser racionales, vamos a hacer las cosas con un poquito de racionalidad, y vamos a intentar definir entre todos qué queremos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Se ha hablado ya con el diputado del Común, se está incorporando, por ejemplo, a la gente del Centro de Salud de la Isleta para esos elementos que tienen que ver con la salud. En definitiva, de lo que se trata es de ir generando red social que poco a poco vaya haciendo que la contestación sea más importante, y que le plantea al ayuntamiento simplemente pare la situación y vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, para la escuela, la Navidad siempre está vinculada a una buena noticia, o sea, un cambio de sociedad. Por eso esta noche hemos planteado aquí un tema que afecta mucho a la ciudadanía, afecta mucho a la sociedad, ¿no? Y la escuela siempre va en esta línea de que quiere cambiar, quiere crear otro modelo de sociedad distinto, ¿no? Por tanto, hemos traído el tema de esta noche aquí porque creemos que esto nos sirve para buscar otro modelo de sociedad. En segundo lugar, agradecerles mucho que hayan venido aquí esta noche, y agradecer tanto a Guillermo como a Antonio que nos hayan hecho esa aportación extraordinaria, ¿no? Y que no se me vaya nadie aquí, ¿no? No me voy a ir sin pasar por ahí y tomarse una copa de vino. O sea que yo le agradezco que no se me vaya nadie, pero